Bienvenidos, hola, ingeniero Ángel Barba. Eh, Tardes. Nos gustaría que te presentes y nos digas qué es lo que haces, dónde estás, qué haces, bla, bla. Ok. Yo soy Ángel Barba Gómez, ingeniero civil egresado de UDG, UCEI, desde hace 6 meses apenas, y trabajo haciendo cálculo y diseño de principalmente naves industriales. Lo hago desde aquí, desde Jalisco, a veces en Guadalajara, a veces en Tepa, y normalmente son en Arkansas los trabajos. Oh, muy bien, muy bien. Pues tenemos unas preguntas preparadas ya aquí. Nos gustaría que nos las pueda responder. Voy por la primera. Primero que nada, ¿cómo se determinan y combinan las cargas muertas, vivas y accidentales en el diseño estructural para garantizar la seguridad bajo diferentes condiciones de servicio? Ok. Principalmente para determinarlas, cada una de ellas, la carga muerta se determina con el peso propio de la estructura, nada más que el peso propio. Cargas vivas, dependiendo el reglamento, las normas técnicas complementarias de la zona en la que se esté llevando a cabo la obra. El reglamento menciona para qué tipo de estructura y qué uso se le va a dar, que es la cantidad de carga viva que se le va a dar a cada nivel. Y las cargas accidentales son un poco más complejas porque dependen mucho de la geografía de la obra y tienen que calcularse, tanto las de viento como sismo, y en ciertas zonas se requiere calcular cargas por nieve y cargas por lluvia. Es muy ocasional, pero también hay veces que se necesita. Ah, qué va. Y bueno, trabajan en conjunto para dar seguridad a la estructura, gracias a, bueno, al usar el método de LRFD, que es el que se usa últimamente para el cálculo y diseño de estructuras casi a nivel universal. Vienen las combinaciones de carga, en las cuales se hacen varias combinaciones para simular distintas situaciones, unas muy sencillas, otras bastante difíciles de encontrar en la realidad, pero se llevan a cabo con la intención de buscar una relación de cargas más desfavorable, y con ese número muy desfavorable es con el que se diseña. Ejemplo claro de eso es que una de las principales combinaciones es 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Esa es la más básica, pero cuando se empiezan a agregar cargas accidentales, como son viento y sismo normalmente, hay algunos pequeños cambios. Por ejemplo, si agregamos la carga de sismo, se convierte en 1.2 de la carga muerta más 1 de la carga viva más 1 de la carga sísmica, porque son cargas laterales. Entonces, el dar mayor peso a la carga viva estaría ayudando a que el sismo disminuya. Entonces, es una combinación de probabilidad y cargas en la que se busca la más desfavorable, Así, y en base a ella se diseña. un equilibrio, pues. Muy bien. Excelente. Segunda pregunta. Va que va entonces, a continuación de eso que nos dices, ¿qué criterios se utilizan para evaluar la estabilidad frente a ese tipo de cargas laterales como vientos y sismos? Pues, Ok. Normalmente cuando hay cargas laterales bastante grandes, se suele utilizar lo que yo conozco como contravientos, hay quien lo llaman como contraventeo o cruces de San Andrés. Son simplemente elementos estructurales diagonales que ayudan a rigidizar el sistema en situaciones en las que la rigidez dada por los marcos sencillos no es suficiente. muy bien. Tercera pregunta. Ok, pues teniendo esas tres cargas principales sobre elementos estructurales, para empezar con lo más sencillo, las cargas axiales, que normalmente se dividen en compresión y tensión. La resistencia a las cargas axiales va a estar dada por el área de la sección transversal del material. Entonces, en casos en los que nada más se quiera soportar cargas axiales, se diseña en base al área de la sección transversal. Eso suele ser muy raro, casi nunca se encuentra. Normalmente diseñamos
en base al momento flexor máximo, y el momento se diseña en base al peralte de la sección que vamos a utilizar, ya sea de acero o de concreto reforzado. El momento decide el peralte, y el cortante en vigas de acero se contrarresta con el espesor del alma, y en vigas de concreto reforzado, columnas, etc., es el que decide la cantidad de estribos y el diámetro de los estribos que se van a poner en el armado. Entonces, en base a esos tres, se busca un equilibrio entre los tres, que trabajan en conjunto siempre sobre el elemento, y se selecciona el perfil, aunque normalmente se selecciona en base al momento flector en vigas, y en columnas se selecciona en base a axial, a compresión máxima, para evitar pandeo. Y Y última bueno, pregunta. Ujú. ya como última pregunta, Inge, ¿cómo se define y aplica el factor de seguridad en estructuras civiles y qué implicaciones tiene en la confiabilidad y economía del diseño? Okay. Es un tema bastante controversial en la ingeniería civil, porque muchos reglamentos exageran ese factor de seguridad, entonces va muy por cuenta del ingeniero tener criterio y decidir qué factor utilizar. Hay quienes usan desde 2 hasta 5. Básicamente es un factor que, una vez teniendo la resistencia nominal total del elemento, se multiplica por dicho factor para así disminuir, perdón, se divide sobre el factor, para disminuir su resistencia real y diseñar con una pequeña sobra de resistencia, y así asegurar la seguridad de la estructura. Te digo, es mucho criterio. Hay reglamentos que te piden usar 2, hay reglamentos que te piden usar 3. Normalmente yo utilizo valores de 2 a 3, dependiendo de la carga sísmica y la carga de viento que se vaya a tener. Pero es importante tomar mucho en cuenta eso, porque disminuir mucho ese valor puede llevarte a un estado límite en el que los elementos trabajen casi a su máximo. Puede ser lo más económico estructuralmente, pero es bastante riesgoso. Entonces, ahí es mucho. Ok. Pues me parece que son todas las preguntas que tenemos preparadas para el día de hoy. Le agradezco mucho su participación y su disposición. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Vale, bye. Bye. Buenos días, Inge. Nos gustaría que se presentara con su nombre, a qué ramas se dedican y de dónde es. Ya si después nos pudiera contestar las preguntas que le vamos haciendo. Ok. Y buenos días. Yo soy el ingeniero Víctor Ortiz Montero. Soy egresado de la Universidad de Guadalajara, de la generación 94-98. Yo me especialicé en vías terrestres, pero actualmente soy residente de obra y constructor en el ramo de refinerías, más que nada, es lo que me dedico ahorita. Muy bien. Muy bien, le pasamos a las preguntas, Orlando. Va que va. La primera pregunta es, ¿cómo se determinan y combinan las cargas muertas, vivas y accidentales en un diseño de fuerzas laterales como vientos? No, perdón. ¿Cómo se determinan y combinan las cargas muertas y vivas eh, y accidentes en diseño estructural para garantizar la seguridad bajo diferentes condiciones de servicio? Ok. En una estructura, las cargas muertas se determinan por los elementos que van a constituir la estructura. Ahí también entra tanto para lo que son cargas vivas, los reglamentos de construcción, que nos marcan ciertas cargas dependiendo la utilización de la estructura, que puede ser tipo comercial, tipo industrial, X, ¿verdad? Y también nos marcan ahí unos factores de seguridad, tanto para cargas laterales, que son de viento, sísmicas, y pues prácticamente nos regimos sobre un reglamento de construcción, ya sea del estado o de la federación, dependiendo la entidad en la que estemos trabajando. Bien, ya mencionó lo Va que de va, fuerzas laterales.
pero nos pudiera decir como qué criterios son los que se utilizan para evaluar la estabilidad global de la estructura frente a estas fuerzas. Ah, ok, ok. Lo que, lo que nos marca ahí, haz de cuenta, más que nada es en el diseño de la estructura, que ocupamos como datos tanto el desplante de nuestra cimentación para hacer el diseño tanto de cimentación como de columnas y estructuras. Ahí, haz de cuenta, ocupamos pues un calculista especializado en el área, que es un calculista estructural, que combinando los datos de, de proyecto, que son pues lo que es la mecánica de suelos para ver el desplante de cimentación, él nos va a hacer las propuestas y sobre el diseño que nosotros tengamos para una estructura, es lo que nos va a regir el diseño de la estructura, como son las esbeltez de las columnas, el tipo de techumbre que vamos a usar, ya sea acero, ya sean paneles, o más que nada el tipo al que se le va a dar la misma estructura, que puede ser almacenamiento, para fabricación de algo, producción de algo. Son los criterios esenciales que necesitamos nosotros para determinar y poder hacer un diseño aceptable de una estructura. Muy bien. Ah, Entonces vamos con la siguiente pregunta. ¿Sí? ¿De qué manera la distribución de fuerzas internas, cortante, montes, flexores, axiales, influye en la selección de materiales? Ah, ok. Ahí eso nos rige también en el diseño de de la estructura para ver cuánto soporta la carga. Entonces, en un prediseño se eligen secciones de columnas, de vigas, contravientos, para seleccionar la mejor, ahora sí, lo que nos cumpla pues en los perfiles y también para que no nos eleve el costo, porque en el prediseño ahí ponemos varias secciones que nos cumplen, tanto para las cargas vivas, cargas muertas, cargas por sismo, cargas por viento, pero ahí vamos a seleccionar la que más nos convenga, que puede ser también sobre el diseño, ya que a veces son estructuras que llevan un diseño especial de columnas o alguna altura especial, ¿verdad? Por algún almacenamiento de producto que vayan a hacer, no sé, maquinaria que vayan a tener dentro trabajando. Entonces, ahí se eligen secciones, de ahí ya se va directamente al diseño, que como yo les comento, ahí lo hace un ingeniero estructurista, que él ya más que nada se basa en factores de seguridad y él analiza lo que son momentos cortantes para determinar si esa sección propuesta cumple con todos los requerimientos de del reglamento de construcción al que al que tenemos que cumplir nuestro proyecto, ¿verdad? Que en acero, pues ya ves que se basa en el ACI y en el de concreto también, pero eso también nos rige normas de cada estado. Ok. Y vamos con la siguiente y la última pregunta. Sí, dígame, joven. Ok, los factores de seguridad por lo regular ya están determinados dentro de las reglas de los reglamentos de construcción, ¿verdad? Entonces lo único que nosotros tenemos que hacer es aplicarlos a nuestra propuesta de diseño para que tengan un margen de seguridad más amplio. Ahí sí nos influye, porque nosotros proponemos una sección más el coeficiente de seguridad, del factor de seguridad, perdón, puede aumentar la sección del 40 hasta el 60%. Esto es dependiendo la zona donde se vaya a ejecutar la obra. Entonces, en costos sí nos aumenta. Por eso es importante considerarlos ya en el diseño para tener ya ahora sí, nuestros perfiles que vamos a utilizar, nuestros dados que se van a realizar y el tipo de cimentación que se va a utilizar, que por lo regular en la mayoría de las estructuras que son por lo regular industriales, se utiliza la cimentación de zapatas aisladas, es lo más común. Claro que ahí nos va a determinar el desplante de la zapata, la mecánica de suelos,
que es la que nos determina cuál de los extractos de nuestro subsuelo es el óptimo para que soporte esa carga, ¿verdad? Y claro, la mejoría de las mismas, de estos materiales de banco, ¿verdad? Para hacer mejoras de suelos, es lo que interviene más que nada. Pero esos factores ya están establecidos, nada más es cumplirlos para tener un factor de seguridad, pues ahora sí, seguirlo al pie de la letra, te digo, en cada reglamento de construcción. Ok. Sí, cada área. Ok. Pues serían los puntos a tratar. No sé si algún otro de mis compañeros tenga alguna otra pregunta. Yo sí. ¿En dónde está residiendo ahorita? ¿En qué lugar? Yo resido por lo regular aquí en Guadalajara, ¿verdad? Pero he tenido intervenciones, pues más que nada soy por ahí conocido del compañero Rojo, el papá de Daniel, fue mi compañero de generación, entonces también por ahí colaboramos con ellos en la parte de Atotonilco y la parte de la barca. Va. ¿Alguna otra pregunta? En el proyecto más grande que he trabajado, como te digo, mi especialidad son vías terrestres. En el proyecto que más he trabajado es en la ampliación de la carretera Pénjamo a Basolo, en la ampliación a 4 carriles. Ahí estuvimos nosotros directamente con el residente de obra de encargado de la ST, auxiliándolo en lo que sería control de calidad de materiales, en determinación de proyecto, que sería proyecciones a nivel topografía de gasas de ingreso, afectaciones a las mismas fincas sobre la vía que se iba a construir. Y tuvimos, se puede decir que estábamos dentro de control de calidad de materiales de banco, mezclas asfálticas y control de calidad también de checar topografía, pues topografía tanto horizontales y verticales para lo que serían el desplante de bases y subyacentes. Eso puede decir que el proyecto más grande que he trabajado. Por lo regular, ahorita lo que hago son mantenimientos y remodelaciones a residencias en la zona aquí metropolitana de Guadalajara. Yo tengo otra pregunta. ¿Qué tanto cambia como el trabajar en Guadalajara y alguna otra zona de los Altos como es Atotonilco? Mira, lo que pasa es que ahora sí es a la rama que te dediques, ¿verdad? Yo mi rama así principal o mi base son lo que te digo, remodelaciones y fincas de residencias, ¿verdad? Allá lo que es en los Altos, por lo regular, si te fijas, sí hay mercado para residencias por la gente que está en Estados Unidos, ¿verdad? Que hay mucha gente que te contrata para que le hagas pues sus fincas que me ha tocado últimamente. Tengo desde la pandemia hasta la fecha que tengo que ir para aquella zona a realizarle proyectos a primos, a conocidos, pero ya es gente pues que tiene dinero, porque pues ya hay más flujo de dinero, ¿verdad? Por esa zona. Pero más que nada la zona de allá tiene ahorita un auge en lo que es lo industrial, por las tequileras, por bodegas y lamentablemente que pues por vías terrestres o vías, sí, de comunicación, pues los están dejando muy abajo, ¿verdad? Porque se lo está comiendo el mercado. Ok, gracias. ¿Alguien más? Pues parece que ya no hay preguntas, entonces ya son como los temas que queríamos tratar. Ok. Pues creo que damos por concluido aquí. Ya le queremos agradecer por su apoyo, por haber asistido y por su conocimiento que nos ha proporcionado. Sí, jóvenes, y se me hace muy interesante esto que están haciendo porque cuando nosotros estuvimos estudiando no había estos conductos de comunicación ni estas, se puede decir, experiencias que ustedes están viviendo. Si necesitan algún apoyo de mi parte, estoy para servirles. Me pueden contactar ahí con Juan Daniel
Cualquier duda, ya sea en el ámbito estudiantil, que los podemos ayudar, pues ahí ya estamos un poco sin tanta práctica, pero lo que es en lo que es profesional, ahí los podemos apoyar en algo. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. Víctor. Gracias a ustedes. Que estén Igualmente, Igual, gracias. luego, Vamos iniciando sobre la marcha, vemos. Acabo, creo Sí. que puede ser más que nada informativo. La cuestión así tan técnica, esto no. Si en algo les puedo recomendar en base a lo que me tocó vivir, pues adelante. Técnicamente, las herramientas a las que ustedes van a estar, tienen acceso, son mucho más a las que yo tuve en su momento. Les platico, generalmente yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Soy ingeniero civil titulado y le dediqué parte después de mi titulación a una constructora y después de un tiempo empecé al emprendedurismo y ahí estamos combinando una parte con la otra, pero me tocó la buena y mala suerte que fui la última generación que me tocó trabajar con respirador y estilógrafos a la hora de los planos. La generación que venía conmigo atrás fue la primera con AutoCAD. Entonces, esa parte, todavía soy como arcaico en esa parte. Me tocó actualizarme sobre la marcha. Ya, y mi generación fue la última con Teodolito. No sé si ok. ya vieron. Sí, a lo mejor ustedes los han visto en los pinches museos, pero yo fui en mi generación la última con Teodolito y mi generación de atrás, la primera con Estación Total. ¡Ta madre! ¡Qué mal! Sí. Entonces, eso me obligó a irme a la parte, me especialicé más en presupuestos y en presupuesto y construcción que en el área de cálculo, que en el área de diseño y todo eso, porque en su momento no tuve las herramientas. Sí, para mí, un profesor me dijo, ¿cuál es lo más básico que necesitas o tu requisito indispensable para sacar la carrera de ingeniería civil? Ya todos empezamos que no, que los números, que esto, la afinidad, que la aritmética. No, señores. Requisito indispensable para la carrera es ingenio. Y el ingenio para mí es resolver los problemas con los recursos que tienes a la mano y hacerlos eficientes. O sea, nosotros, si a ustedes no les gustan los problemas, no se metan, cambien de carrera y métanse a filosofía y letras, güey. Sí, es ingeniería civil o cualquier ingeniería mecánica industrial es, para mí, requisito indispensable enfrentar los problemas y recibirlos con los recursos menores y hacerlos más eficientes. O sea, recursos humanos, económicos, tecnológicos, todos esos recursos tenemos que serlos eficientes y resolver los problemas que se van a enfrentar. La ingeniería civil, como su nombre es, civil es a lo que usan los civiles, a lo que usa la gente. Es decir, por eso a nosotros se nos asignan las vías carreteras, los puentes, la vivienda, todo lo que interviene en la ingeniería para que la ciudad, para que las personas en general convivan y puedan, es donde intervenimos nosotros, es la ingeniería aplicada a los civiles, a la gente, ¿sale? Infraestructuras terrestres, aéreas, todo lo que tenga que ver con vías, con edificios, con bueno, infinidad, todo lo que se haga que se transforme para la aplicación y mejoramiento del entorno urbano o el entorno humano es la ingeniería. Va que va. A ver, Igual vamos a hacer una primera pregunta que es, Eh, ¿cómo se determinan y combinan las cargas vivas, muertas y accidentales en el diseño estructural para garantizar la seguridad en las diferentes condiciones o servicios que tengamos? Para mí, lo primero es establecer los patrones y conocer el comportamiento del material con lo que se va a usar.
en la parte en la que me tocó participar en el diseño de estructuras, primero es conocer los códigos de construcción locales, estatales y federales. En este caso, para mí es lo más importante es que sepas y conozcas cuáles son las condiciones que establecen donde vayas a construir. Y cuando tengan alguna duda, las leyes entre más federales son más anteceden a las leyes estatales. O sea, para mí es eso. Y la combinación de cargas siempre debe de ponderar el sentido común, las cargas vivas, las cargas muertas y sobre todo las accidentales, que en este caso son terremoto, viento, eso es para mí lo más importante, conocer qué voy a hacer, qué cargas afectan y resistencia a materiales y qué materiales van a intervenir. Y para otra que puede ser importante, a ustedes que les toca convivir con todo lo que viene siendo los software, deben de entender que el software te va a ayudar a resolver, pero la decisión es del que va a firmar. Eso es importante, pues. Si la interpretación la interpretación de la información que genera el software, si no les convence, tienen que revisarla. Yo en la personal tuve muy buenos maestros de estructuras y nos enseñaron a utilizar pequeñas hojas de cálculo, inclusive todavía no eran esos programas tan avanzados que hay ahorita, pero si nosotros metíamos los datos y el profesor o la persona que esté los veía, esto no está bien. A ver, espérate, ¿cómo no me está bien? Si yo tengo 4 días echando números y tú en cuanto te los presento no están correctos, porque ya hay cierta sensibilidad en estructuras, áreas de acero. En el caso de concreto, pues ya esto es área de acero. Entonces, debe de haber cierta congruencia con los materiales, las combinaciones de las cargas vivas, muertas y sobre todo los efectos de las cargas extraordinarias. Todo eso debe ser un conjunto. Al final, todos entendemos que venimos a analizar macros, marcos, vigas, uniones, nudos. Eso es para mí lo más importante, que lo que se genere en el cálculo, ya sea a mano o el cálculo combinado, sea congruente. Y eso es en general. Y la parte técnica que yo les puedo recomendar es que siempre haya una referencia en cuanto estén haciendo. Yo lo hice cuando calculaba mis armaduras. Siempre hubo un momento en que tenías esa duda, esa parte de saber si estabas actuando. Entonces, váyanse a lo que está hecho. Siempre hay una construcción de referencia, siempre hay un puente, y si les dan las características similares, puede ser una buena referencia. Yo lo hice cuando calculé una armadura y llegaba al punto y digo, que no sé si esté avanzando correctamente, pues te ibas y buscabas algo similar y hasta una regla de 3, ¿no? A ver, esta tiene un claro de 20 y le salió un peralte de 1.80. Yo estoy haciendo un claro de 25 y me salió un peralte de 1.50 en la armadura, en la parte más alta. Pues ya no, si estás utilizando el mismo material y a un mayor claro, mayor peralte. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Eso es como un tip de que siempre hay una parte en la que tú puedes empezar a medir tu avance. Está bien. No sé si eso les ayuda. No, sí, claro. Sí. Sí. Segunda pregunta, ¿quién le va a decir? Pues es la pregunta que viene muy ligado al tema anterior, a la pregunta que acaba de contestar. La pregunta es, ¿qué criterios se utilizan para evaluar la estabilidad global de una estructura frente a fuerzas laterales como viento, sismos o cómo se integran en el diseño? Pues de acuerdo a lo que yo me tocó y a los software que me tocó conocer, es en iteraciones. En esas cargas se analizan
de acuerdo a iteraciones, y se acuerdan de lo de las matrices que hacíamos en las clases de álgebra, y que empezábamos a analizar las matrices. Para mí todas esas cargas, lo importante es ver el comportamiento de las fuerzas de acuerdo a iteraciones y de acuerdo a cargas aplicadas y a deformaciones. Eso es para mí la parte en la que podemos inclusive vislumbrar el comportamiento de los materiales de acuerdo a una carga mínima, una carga media, una carga máxima, y la otra es la carga de fractura, pues donde ya pierde las características el material. Para mí, lo importante en el diseño es que haya una, una cargas iniciales, cargas medias y cargas extraordinarias, y ver el comportamiento. Muy bien. Muy bien, gracias. Va. ¿Vas a decir la tercera? Sí, la tercera, si quieres. La tercera pregunta, pues, ¿de qué manera la distribución de fuerzas internas, como de cortante, de momento, lector y axial, influyen la selección de materiales y secciones estructurales? A ver, otra vez, que se alcanzó a cortar. ¿De qué manera la distribución de fuerzas internas, como de cortante, de momento, lector, de axial, influyen la selección de materiales y secciones estructurales? Okay. Esas fuerzas yo pienso que en los peraltes y en el caso de los materiales, yo creo que entre más cortantes, más secciones más grandes. Entre más sismos, secciones más robustas. Y en el caso de los fuerzas concentradas, refuerzos en los nudos. Para los que están familiarizados, en una fuerza, en un cortante muy alto, tendremos que hacer secciones más altas para que puedan absorber las deformaciones. En áreas muy sísmicas, tenemos que hacer estructuras más robustas, ¿sale? Y con más capacidad de absorción a los movimientos. Los códigos lo dictarán. Y con cargas muy puntuales, debe haber refuerzos en los nudos, que ya vienen siendo, pues, desde las diagonales, reducir, en el caso de las cargas puntuales, reducir los claros, para que la fuerza, ya ven que cuando aplica una carga puntual en un punto, es directamente proporcional a lo largo. Entonces, si tenemos una carga muy puntual, no podemos dejar claros muy grandes porque los momentos y los constantes se elevan. Esa es en la parte. A veces se ve feo, pues, pero en estacionamientos, en los edificios, entre más carga, más fuerte y más concentrada, la distancia en las columnas debe de ser menor. Si no tenemos esa facilidad, pues los elementos deben ser más robustos en cuanto a concreto, la combinación de concreto y acero. Pues para los que van a tener oportunidad, yo no la tuve en diseñar y en madera también, pero ya saben, es concreto para esos sistemas constructivos en los que interfieren cortantes y acero en los elementos en los que no quieres tener tanto volumen, tanta masa para efectos de sismo. Claro. O la combinación, ya ahorita están los sistemas híbridos, que es acero estructural con concreto en ciertas, ayuda también para eso. Las placas, los cartabones, todo lo que se utiliza ahí. ¿Qué más, jóvenes? Osvaldo, ¿vas a decir la cuarta pregunta? Yo digo la cuarta pregunta, muy bien. La cuarta pregunta dice, Y no te No se te escuchas. escucha. Gracias, ¿No? Santiago. ¿Se me escucha ahí o no? No, no te escuchas. No. Pues entonces la ¿Quieren yo la digo entonces? va. Sí, dale, dale. Va.
Un segundito. La pregunta es, ¿cómo se define y aplica el factor de seguridad en estructuras civiles y qué implicaciones tiene en la confiabilidad y economía del diseño? El factor de seguridad. Cuando yo estuve estudiando le decíamos el factor miedo. Entre sí, digo, a eso pues ya saben, hay reglas ya establecidas, hay condiciones de hecha de factor de seguridad. Los factores de seguridad es o aumentas tu carga, viva o muerta o la combinación de ambas, para que calcules con un edificio más pesado y así tu factor de seguridad sea alto. O la otra es que las propiedades de tus materiales las hagas más bajas, ¿sí? Hay esas dos vertientes. O subes tus cargas para que tú diseñes con un edificio en que en realidad no es tan pesado, o tus cargas no son tan grandes, o las propiedades de tus materiales las haces menores para que con cargas reales, pero un material que tú digas, si su límite elástico es de ese 100%, ustedes saben que en las curvas capacidad de carga empieza a subir, subir, y un momento en que ya no hay regreso, pasas a este punto límite y las propiedades de los materiales se terminan, fallan. El material en los aceros, en el concreto se agrieta, en el acero se fluye, pero si no pasas esas capacidades de cargas, siguen conservando eso y el elemento sigue trabajando. Entonces, hay dos: o aumentas tus cargas para que en realidad diseñes con cargas excedentes que no vas a tener en ningún momento, o calculas con calidades de materiales y esfuerzos de materiales a un 60, un 50% para que tú tengas ese margen de factor de seguridad. Puede ser la combinación de ambas. Puede ser que utilices cargas exageradamente altas. Puede ser que utilices factor, puede ser que utilices capacidades de los materiales bajas y ese es tu factor de seguridad. Puede ser una, otra. Gracias. Esto es el de ayer, el de ahora. Perdón. Sí, hágame una listita de lo que necesita. Va, ahorita se va. O puede ser la combinación de ambas. Depende ¿qué? De los reglamentos de construcción aplicables en ciudades. Yo, por ejemplo, en Tepatitlán, casi todo es con el reglamento de construcción de Guadalajara, de Jalisco. Y cuando no hay, acuérdense, siempre es el del Distrito Federal o el de la Ciudad de México en este caso. O sea, a mí me enseñaron que, oye, vas a construir en un lado. O sea, ¿qué reglas de construcción aplican? Si hay locales vigentes, esas. Si no, a las de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque en la Ciudad de México las condiciones de diseño son las más adversas. Ya saben, se hunde la ciudad, los suelos arcillosos, no tienen estabilidad. O sea, si tú yo creo que las peores condiciones para construir en México son los de la Ciudad de México. Entonces, si tú no tienes reglas locales, aplica las de la Ciudad de México. Pero eso es un factor económicamente muy alto, que es a la parte final de la pregunta. ¿Sí? Tú aplicas las de donde vas a construir. Si no las tienes, las de la Ciudad de México, pero eso va a incrementar mucho. Tus elementos se hacen más grandes, más caros. Y si estás concursando o si estás presentando un proyecto, pues te vas a salir de mercado porque las reglas de la Ciudad de México son van mucho en contra por las especificaciones con las que se diseña y se construye en la Ciudad de México. Un ejemplo muy claro aquí en la zona, ¿conocen el Centro Nacional de Recursos Genéticos? Está atrás del INIFAP. Sí. Bueno, ese edificio se hizo como una reserva de semillas. Sí, es el arca de Noé de las semillas, ¿no? Se había diseñado para hacerlo en Jalisco. Se asignó con recursos inclusive de la parte de la ONU que cuida la
que cuida, bueno, hay una que cuida las especies y otra que cuida las plantas y una parte de la ONU cuida esa viabilidad en cuanto a los recursos naturales. Ahí viene también algo de recursos. Se iba a hacer en Ciudad Guzmán o en aquí Los Altos. Se decidió Los Altos porque Ciudad Guzmán viene con un código un factor sísmico muy alto y se decidieron aquí porque aquí hay mucha roca y eso, si se fijan, si les ha tocado, si saben, los coeficientes sísmicos aquí son bajos. Entonces, si vas a hacer un lugar que va a tener la reserva genética de todas las especies de México o de América, no recuerdo muy bien, pues lo vas a hacer en un lugar que aguante un temblor, que aguante. Entonces, yo me tocó ver eso y cuando estaban en construcción, que me tocó llevar alguna vez equipo y maquinaria para allá, eran unas columnas de 80 por 80, pero las zapatas eran enormes, o sea, exageradamente. Yo pienso que de una zapata normal, aquí en la región, estaban al doble. Y sí preguntamos si era el diseño tal cual, y ellos simplemente duplicaron las cargas sísmicas, duplicaron las cargas vivas, las cargas muertas, igual que cuando se diseña un hospital y una escuela. Son los últimos que deben de sufrir daños, los hospitales y las escuelas. Las hospitales, porque a una contingencia, pues un hospital no puede tener, no puedes, ¿a dónde sacas la gente si no puedes tenerlo en un hospital? Y en las escuelas, porque funcionan como refugios ante contingencias. Entonces, los hospitales y las escuelas son los espacios los últimos en desalojarse como tal ante una contingencia. Entonces sus factores de seguridad son más altos en las escuelas y en los hospitales. Se ven. Va que va. Una pregunta acerca sobre usted. ¿Cuál es el proyecto más grande en el que ha trabajado o que ha hecho? De manera independiente, yo ya como constructor, pues un edificio. Pero yo ya de ceros a terminado, como constructor. No es muy grande, pero en total han sido unos 2,000 metros cuadrados. Como constructor que participé desde diseño, mecánica de suelos, me dio mucho gusto porque ya tuve que contratar a profesionales para hacerlo, ¿verdad? Yo no sé hacer mecánica de suelos, sé interpretarla, pero la mecánica de suelos, tuve que contratar un ingeniero en mecánica de suelos, un arquitecto para el diseño, un ingeniero electricista para la instalación y otro para el proyecto porque no soy proyectista. Yo tuve que contratar un profesional para el proyecto, para definir espacios, para optimizarlos. Entonces, ese es, y yo participando, en dinero, yo creo que fue una escuela en Zapopan, cuando trabajaba para una empresa que era una escuela, pero fue importante porque la escuela eran como unos 8,000 metros cuadrados y fueron laboratorios. Entonces intervino ahí laboratorios, aulas, terracerías, patios. Fue muy complejo. Yo pienso que lo más complejo para lo que nosotros nos enfrentamos en la construcción son hospitales y hoteles. Son los que más llevan instalaciones, y las instalaciones, ya saben, es el coco de toda la construcción, por lo que se tiene que prever y todo eso. De hecho, cuando yo estaba estudiando, mi proyecto final fue un puente. Yo ya trabajaba y la verdad no me daba para tanto cálculo de instalaciones. Ahí en un hospital tienes que intervenir, de lo que yo me acuerdo, a lo mejor se les puede pasar, una es sanitarias, hidráulicas, eléctricas, voz y dato, oxígeno, de emergencia, es un mundo de instalaciones que todas convergen y yo en mi proyecto final decidí hacer un puente, y la razón fue que evité las instalaciones. En un puente no había instalaciones. Los sinodales sí te ven así como que, un puente, entonces no quiere trabajar. Le dije, no, maestro, pues es que no me da. Yo ya chambeaba en una constructora y la verdad, hacer un edificio, pues sí está padre, pero tantas instalaciones. Yo me fui a un puente vehicular y pues aún así me pidieron estudio hidrológico, pero cuando haces el estudio y te queda menos
de lo que el reglamento te pide, te vas al reglamento. Pues entonces nada sirvió mi estudio hidrológico, pero llevaba a hacer instalaciones. Ese es en volumen, en tiempo, en costo de lo más grande que me ha tocado participar. Va que va. No sé si tengan otra pregunta ustedes. Yo le tengo una pregunta. Ya en base a su experiencia, ha sido uno de los desafíos más grandes que ha enfrentado y de qué manera lo solucionó? ¿Una contingencia? Sí, algún desafío, un problema que Un tuvo en obra. incendio, güey, un incendio en una obra. Fue muy difícil. Un incendio, estábamos haciendo una planta de alimentos y la planta de alimentos nunca dejó de operar. Y entonces fue una ampliación con una planta en operación. Tengan mucho cuidado, por favor, se los digo a toro pasado, nunca desafíen los elementos. A mí me tocó participar en un incendio, entonces la planta de alimentos no dejó de operar. Entonces en algún momento, y me dijiste la tragedia, estábamos haciendo una nave de almacenamiento y pusimos unos tirantes de PTR hueco, el PTR estaba hueco, ¿verdad? Pudimos haber puesto un tirante de cualquier material. En ese momento el contratista, el soldador, se le ocurrió poner el tirante de PTR y como era la primera armadura, para que no se nos fuera, ya la segunda pues se solda de la primera, se va reforzando, pero la primera puso un tirante de un PTR y el tirante lo puso abajo y lo soldó a una placa que ya teníamos ahí. Entonces quedó un tubo, inclusive eran como unos 9 metros del tirante hacia el placa. Y después el cliente, como era una planta de alimentos en operación, puso alrededor de ese tirante cartón. Entonces puso cartón y cuando cortaron el tirante, ya que la planta estaba, ya nosotros ya estábamos poniendo lámina, y ya que cuando el contratista de la estructura cortó el tirante, porque ya no se necesitaba, una parte de la soldadura del corte, fue corte con disco, esas rebabas se fue por el PTR hacia el cartón por dentro. Eso después lo vimos en las cámaras, porque se empezó a incendiar de adentro del cartón hacia afuera. Nosotros nunca lo vimos. Si ha sido otro material, pues esa rebaba se alcanza a apagar en cuanto cae. Pero como estuvo dentro del PTR, ahí conservó la temperatura y cayó abajo en el cartón y estaba rodeado de cartón. O sea, fue una comedia de errores que dices, no mames, eso ni siquiera en las pinches películas esas de donde todos se mueren de maneras bien trágicas. Afortunadamente no hubo daños, pérdidas humanas, pero cayó la rebaba adentro, se empezó a incendiar y ya no hubo forma de parar. Una nave colapsó, hubo muchos daños materiales, todo. Ese fue de las peores cosas. Entonces, mi recomendación, la seguridad, nunca la pongan en duda. Prevean para lo peor y esperen lo mejor. Y tengan mucho cuidado, los incendios son así. No hubo forma de pararlos. Colapsó una estructura que estaba en operación, se incendiaron 2 montacargas, paneles solares, daños cuantificables sobre unos 5 millones de pesos. Fue trágico. Nomás por poquito cartón ahí. Por una rebaba, así, una rebaba. Desgraciadamente, como el cartón estaba alrededor, cuando se incendió, ya no hubo forma de apagarlo, porque empezó a arder sin que se dieran cuenta los soldadores, nadie. O sea, ya cuando voltearon, ya nomás había que sacar camiones, sacar gente, tratar de controlar, pero los daños fueron muy, muy, muy altos y sobre todo se pudo haber evitado con con esa parte en la que dices, güey, está soldando, hay cartón, una chispa y las condiciones de que, ¿cómo ibas a esperar que una rebaba del metal cayera por en medio del PTR y que se alojara en la base del cartón? ¿No? Eso es de lo más. Entonces, cuiden mucho y accidentes también de maquinaria, ténganle mucho cuidado a las maquinarias. Los operadores de maquinaria no tienen a veces la vista completa y es muy peligroso. Cuiden a la gente y cuidado con el fuego, cabrón, es muy peligroso. ¿Alguna otra pregunta?
¿no? Pues muchas gracias, Pepe, por su tiempo y por los consejos que nos da y Ánimo. Cualquier algunas cosa, estoy a sus enseñanzas. órdenes. Muchísimas Orlando gracias. tiene mi número, cualquier duda, no, aquí estoy en lo que les puedo ayudar. Va a quedar. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bye. Nos vemos. Adiós.